Queridos amigos, ¿cómo están? Bienvenidos, qué honor, qué alegría, qué placer estar junto a ustedes en este canal. Hoy con un motivo especial, fuera de lo común. Es la presentación, humilde presentación de este libro que he escrito a lo largo de los últimos meses, pero que he masticado a lo largo de las últimas décadas en mi vida. Entonces, es un honor para mí traerles, poner delante de ustedes un trabajo que realmente es no el esfuerzo de haberlo escrito y de haberlo pensado y de haberlo meditado. Esto es relativamente poco en comparación con lo que ha sido el proceso a través del cual he llegado a estos pensamientos, a estas conclusiones y a esta filosofía de vida para mí dentro de la fe cristiana. ¿A qué me refiero? Bueno, me voy a explayar no mucho, no va a ser largo, espero no tomar más de 20 minutos en este video. Pero bueno, quiero presentarles el libro. Está publicado en Amazon. Voy a ver si puedo compartir pantalla. Ahí estamos. Sí. Y podrán ver allí que está publicado el libro. Recomiendo a todo el mundo comprar la versión digital, por supuesto, porque la versión de papel es cara. Tiene una impresión, un costo de impresión y de distribución bastante elevado, y es lógico, ¿no? Pero bueno, hay gente que atesora el libro en papel, estará dispuesta esa gente a hacer un gasto. Yo les recomendaría que se adecúen a las tecnologías modernas y se compren la versión digital, que con un costo insignificante. Y bueno, podrán acceder por medio del link que voy a dejar en la descripción del video a una síntesis del libro, a una porción bastante extensa y generosa que pone Amazon a disposición de los lectores, como para que lean la introducción, varios capítulos de entrada del libro. El libro, como saben, cumple con unos requerimientos, unos formatos y unas cuestiones propias de la plataforma de Amazon. Y bueno, verán también en la versión impresa en papel una portada y una contraportada. Allí me verán con mi gata peluda, la cual tengo acá al lado mío, pero está durmiendo. Después la voy a agarrar y la voy a presentar en cámara. Ya recibí una demanda por parte del abogado de mi gata diciendo que hay derechos de autor acá y me exigió el 99% de las regalías del libro. Fíjense, ¿no? Cómo son los gatos, traicioneros. Entonces, con más razón todavía, compren la versión digital, no compren la versión de papel, porque va a ir todo para mi gata, olvídense. Bueno, amigos, quisiera leerles algo del libro, ¿no? Para no hacerla tan larga, me gustaría leerles algo del libro y dejar expresado en este video mi pensamiento. ¿De qué trata la obra? Soy consciente de que el título es poco común. No me importa absolutamente en lo más mínimo que el título sea poco común, aplicado o referido a una obra de teología y más que nada de escatología. Pero es precisamente ahí donde radica la cuestión, ¿no? Política y geopolítica del reino. Y el subtítulo, que es más extenso pero más explícito, es Trama política y geopolítica
del establecimiento del reino de Dios en la tierra. Bueno, esto es mucho decir, realmente. Hablar de la trama política y geopolítica del establecimiento del reino de Dios en la tierra parece una novela media futurista mezclada con no sé. Pero a lo largo de años de investigación, de estudio, de lectura, de contraste con el mundo en el que vivimos, yo no puedo tener otra visión de la escatología y de la venida del reino de Dios a la tierra que no sea esta. Estoy contento porque soy consecuente al 100% con lo que entiendo de la escritura. Esto no es para seguir una moda, esto no es para seguir una tendencia, el título y el tratamiento de esta obra, no. Esto es ser consecuente con el estudio y la observación de la realidad desde un punto de vista cristiano, por supuesto. Entonces me gustaría, para que se entienda más todavía, me gustaría leerles en la introducción del libro, del ensayo. Tal vez deba aclarar también por qué esta categoría he elegido de ensayo y no de novela o no de tratado teológico. Y es que un ensayo, como ustedes leerán más adelante en la obra, quienes lo adquieran, un ensayo es una categoría que te permite, una categoría literaria que te permite ser subjetivo, utilizar un tono no demasiado formal, expresar algunas ideas que no necesitan, que no requieren de una demostración exhaustiva con fuentes y con argumentos de 200, 300, 400 páginas, ¿no? Lo cual es más propio de una tesis. Ahora bien, por supuesto que yo estoy previendo esa tesis dentro de algunos años con base en esto que estoy estudiando desde hace décadas, ¿no? Todavía no estoy para una tesis porque me requeriría una preparación que exige una dedicación de tiempo que no tengo, pero sí puedo hacerla de a poco, ¿no? Tímidamente, de a poco me voy animando cada vez más a encarar una tesis que llegará en algunos años. Pero me gustaría leerles en la introducción un artículo que escribí en el año 2019. En el año 2019 compartí en mi página de Facebook, que todavía está abierta a pesar de que me han dicho que lo van a cerrar. Facebook me mandó algunas notificaciones diciendo que había denuncias contra la página y que se iba a cerrar. En fin, que hagan lo que quieran. En 2019 escribí un artículo y lo publiqué allí que contiene más o menos el germen de toda esta idea. Y se las voy a leer porque creo que es lo suficientemente clara esta porción del libro como para darle un preview de lo que trata este ensayo. En esta introducción, el título de aquel artículo dice así: ténganme paciencia, se los voy a leer y a medida que se los vaya leyendo van a entender mucho más de algunos interrogantes que pueden tener a esta altura de lo que vengo diciendo. El título del artículo que escribí en 2019 es el siguiente: la reivindicación del hombre como sujeto político en el reino de Dios. Publicado originalmente el 22 de agosto de 2019 en esta página que les citaba, este artículo se terminó de escribir y se publicó en esa fecha, en un momento en el que muchas de las ideas aquí expresadas
comenzaban a formar parte de mi mente y espíritu como respuesta a una inquietud teológica profunda. Lo que entonces fue apenas un esbozo cargado de intuición y convicción, se ha transformado con los años en un estudio sistemático y detallado de la naturaleza geopolítica del reino de Dios. He decidido incluir este texto en el ensayo como introducción deliberada en la presente obra, no solo como testimonio personal del recorrido de pensamiento que he emprendido, sino también como cumplimiento de una deuda que expresé en aquel entonces, 2019, la de desarrollar exhaustivamente lo que aquí apenas se insinuaba. Lo que sigue es la semilla. Este libro, su árbol en crecimiento. Entonces el artículo dice así: la reivindicación del hombre como sujeto político en el reino de Dios. ¿Todo el mundo ha oído hablar alguna vez del reino de Dios o del reino de los cielos? Para algunos se trata de un reino invisible, regido por leyes espirituales que aparentemente no inciden del todo en nuestro mundo. Para otros es un mundo abstracto que engloba a Dios, los ángeles y los hijos espirituales. Pero lo verdaderamente interesante sería poder determinar, por medio de la Biblia, si este reino tendrá un cumplimiento literal alguna vez. Y si es así, ¿qué implicaciones políticas, sociales y culturales tendrá en la tierra? Porque al parecer, esto podría acontecer en un futuro no muy lejano, teniendo en cuenta que las congruencias entre la actual perspectiva histórica y la escatología bíblica son más que llamativas. Aunque el concepto reino de los cielos aparece de manera explícita por primera vez en boca de Juan el Bautista y de Jesucristo, implícitamente este reino está presente desde que Dios comenzó a materializar cada uno de sus componentes: ángeles, cielos, tierra, animales, hombre, etc. Dios es el soberano creador y sustentador del universo, y su dominio le pertenece desde siempre, por siempre y para siempre. Los ángeles y el hombre fueron concebidos para ser herederos y administradores privilegiados de todo ello. Pero desde la rebelión de Lucero y la caída del hombre, las reglas del juego se vieron alteradas dramáticamente y el reino de Dios debió entrar en una serie de fases de desarrollo por medio de las cuales finalmente será establecido. El elemento tiempo es lo que Dios está utilizando para llevar todo a su cumplimiento. Y entonces podrá decir, como está escrito en Apocalipsis 26, hecho está. Dentro de las diferentes fases en las que está desenvolviendo el plan divino para el establecimiento definitivo del reino, hay que destacar dos fases muy importantes. Y estas son las dos oportunidades en las que Dios previó que su Hijo viniera a este mundo. Número 1. En la primera venida de Cristo al mundo, el reino de los cielos se había acercado. Esto es lo que salió de la boca de Juan el Bautista y de Jesucristo.
El reino de Dios se ha acercado. Se acercó a los hombres en general, pero en particular a los descendientes de Abraham, a quienes había sido hecha la promesa en Ur de los Caldeos. El problema fue que, a excepción de unos pocos judíos, Israel rechazó mayoritariamente ese reino. Jesucristo les dijo entonces: os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que haga los frutos de él. Mateo 21:43. Desde entonces, el programa de Dios con respecto a Israel fue suspendido, no cancelado. Y el resto del mundo fue llamado, por medio de ese pequeño puñado de judíos que habían creído en Cristo, a entrar y trabajar para el reino de Dios. Esto dio origen a una breve transición y a una nueva fase del plan divino, la Iglesia de Cristo. Un grupo de personas que desde el tiempo de los apóstoles han creído en él sin haberle visto. Esta asamblea se halla actualmente en formación, siendo compuesta, según la Biblia, por individuos provenientes de toda tribu, nación, lengua y pueblo, a lo largo de estos últimos 2000 años. Número 2. Habíamos recién mencionado la primera venida de Cristo al mundo ofreciendo ese reino. Número 2. En su segunda venida al mundo, Jesucristo restaurará a Israel tras un periodo de gran conmoción global, el Apocalipsis, y establecerá el reino de Dios en la tierra de manera concreta, literal y objetiva. Es allí donde vemos un gobierno divino organizado en función de gestionar un conjunto de políticas para el desarrollo integral de todos los seres humanos que estarán habitando en la tierra. Y todos los que hayan creído, por supuesto, ¿no? Una gestión que, por proceder del asiento gubernamental de Dios, será una gestión esencialmente política que no tiene precedentes en la historia y que cumplirá a la perfección con la premisa divina de proveer bienestar a toda la humanidad. Dicho en otras palabras, el tiempo de reivindicar al ser humano como sujeto político bajo la gestión del reino de Dios habrá llegado. Cosa semejante jamás se vio ni se logró bajo ningún gobierno de índole humana. ¿Qué significa el hombre como sujeto político? A ver, esto es algo en lo cual he hecho mucho énfasis a lo largo de este ensayo. ¿Qué significa el hombre como sujeto político desde la perspectiva de Dios? Se entiende al hombre como sujeto político en el contexto de su desarrollo social y cultural. Desde el punto de vista de las ciencias sociales y políticas, el ser humano es un ser que necesita desarrollarse socialmente dentro de su cultura. Esto es lo que le confiere las características identitarias básicas e indispensables como un ser social en desarrollo. Pero para que esto ocurra de manera digna, debe haber un gobierno que planifique y gestione las políticas necesarias para que el hombre alcance y goce del bienestar. Así el hombre se constituye un sujeto político bajo la gestión del gobierno de Dios, en vista de ese reino por venir. Es obvio que cuestiones como
la vivienda, la salud, la educación, etc., son pilares de una estructura en la que una persona como sujeto político, sujeto relativo a un contexto social, una polis, ciudadanía o estado organizado, un sujeto político, se proyecta para llegar al desarrollo pleno. Y esto es precisamente lo que se revela en la fase del reino de Dios al ser establecido en el mundo, en el futuro, un gobierno divino que dignifica y reivindica al hombre como ser creado a imagen y semejanza de Dios, hallado en el marco de una sociedad en la que por fin será reivindicado como sujeto político susceptible a los cuidados divinos. Ya quisiéramos, ¿no? Formar parte de un mundo así. Bueno, ya llegará, está anunciado. Dios ha cumplido todas sus promesas siempre. No hay ningún motivo para no creer que esa también va a ser cumplida. Esto nos lleva a indagar, y esto es lo que yo creo que he aportado en este ensayo, más que nada. La idea de un reino establecido en la tierra, la idea nítida, clara, no una ilusión. A ver, esto es fruto de un trabajo de investigación y de un estudio de, no sé, años y años, ¿no? Esto nos lleva a indagar la administración del reino. ¿Cómo será ese reino? En términos prácticos. ¿Qué significa este reino? Bueno, en el contexto de las escrituras, el reino, en griego basileia, el reino de Dios en la tierra, denota fundamentalmente soberanía y autoridad. A esto hace referencia el pasaje más significativo del Antiguo Testamento, el Salmo 2, si quieren leerlo, una porción tan eminentemente mesiánica como escatológica. Dice el Padre al Hijo: pídeme y te daré por herencia las naciones y por posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás como vara de hierro, con vara de hierro, como vaso de alfarero los desmenuzarás. Puede sonar, y de hecho suena violento, pero visto en el contexto de la rebeldía humana contra el establecimiento de ese reino de Dios en la tierra, lo que se pone acá de relieve es que cuando este reino sea establecido, va a haber una autoridad soberana de parte de Dios rigiendo sobre este mundo. El mundo va a ser perfecto, la administración va a ser perfecta, la justicia va a ser perfecta, pero la presencia visible de una autoridad también lo será. Este pasaje hay que estudiarlo en su contexto y es algo de lo cual me ocupo a lo largo de 120 páginas en el ensayo. Este pasaje está citado 3 veces en el libro de Apocalipsis. Este pasaje que acabo de mencionar en el Salmo 2. Este pasaje está citado 3 veces en el libro de Apocalipsis, lo cual es extraordinario. Y certifica la concreción política del reino en el fin de los tiempos. Pero hay que matizar su lenguaje aparentemente tiránico. Recordemos que el término naciones es la manera de conceptualizar a los seres humanos en su capacidad de organizarse y gobernarse contra la voluntad de su creador. Basta con recordar las características horrendas y el fin del mundo antes del diluvio, y después el curso de la historia de los reinos de la tierra, comenzando por Nimrod, hasta la actualidad,
para convencerse de que las naciones, en un sistemático comportamiento de autosuficiencia y rebeldía, solo han conseguido un mundo atestado de injusticia y muerte. Quienes quieran hacer una defensa de este mundo, de que este mundo es lo mejor, ¿no? y de que podemos obviar todas las injusticias humanas a lo largo de la historia, bueno, que lo hagan. Que lo hagan, que quienes consideren que Dios no tiene derecho a juzgar su creación después de lo que ha hecho a lo largo de la historia, que lo hagan. Hay otro punto de vista en las Escrituras, y es que el hombre lo único que ha hecho a lo largo de la historia es mal. No todos, pero en diferentes medidas. Y categóricamente han hecho el mal. Algunos más temerosos hacen menos mal, pero todos los hombres estamos inclinados al mal. El reino de Dios es la intención de poner orden sobre este caos. Esta maldad, la maldad innata del ser humano, esta maldad prevaleciente a lo largo de la historia, visible claramente, esta naturaleza perversa y sombría, esta sombra luctuosa que ha acompañado el movimiento de las organizaciones humanas desde la noche de los siglos, es lo que será corregido. Ya no habrá más lugar bajo el reino de Dios para estas cosas que siempre han impedido desde el Edén la gestión divina que lleva al hombre a su desarrollo pleno como sujeto político en el marco de una sociedad ideal. Bueno, entonces, ¿para cuándo la real investidura y la toma de poder por parte de Jesucristo para venir a reinar? Está prevista, me baso en la Escritura, está prevista la ceremonia de investidura real y toma de poder por parte de Jesucristo tras lo que en la teología se denomina el rapto o arrebatamiento de los creyentes cuando sean sacados fuera del mundo. Cosa que también se trata extensamente en el ensayo, el fenómeno del rapto. En los capítulos 4 y 5 de Apocalipsis se narra detalladamente dicha ceremonia de investidura, que es, en mi humilde opinión, la ceremonia más trascendente de la historia de la eternidad. Y sin embargo, la que ha sido pasada por alto, llegando a ser un hito casi desconocido por los cristianos. Tras esa ceremonia, Cristo tomará el poder y comenzará las acciones que terminarán prácticamente 7 años más tarde con su regreso al mundo con los creyentes para establecer el reino de Dios en la tierra. ¿Cómo será el sistema de gobierno de ese reino una vez llegado acá a la tierra? Existe un enorme conjunto de escrituras a lo largo de toda la Biblia que constituye el marco teórico dentro del cual podemos delinear la forma de gobierno del reino de Dios cuando éste se haya materializado. Hablamos de una teocracia, que es el gobierno de Dios. De una teocracia no solamente a secas, sino de una teocracia monárquica, lo cual es otra categoría de gobierno. Es a través del Rey de Reyes, Jesucristo. Es una teocracia monárquica representativa. Como ejemplo, se nos dice que veremos a David, el rey David, que murió diciendo: yo va a llegar el día en el cual voy a estar en ese reino.
Esa era la fe de David. Estamos hablando hace 3000 años, ¿eh? Pero están los escritos de David ahí en el Antiguo Testamento donde dice, no importa que yo muera, yo voy a estar en ese reino y voy a reinar. ¿Por qué? Porque Dios me lo prometió. Cosa que también se trata el pacto davídico muy extensamente en este ensayo. Una teocracia monárquica representativa. David estará reinando en la ciudad capital de Jerusalén, pero también la Biblia nos menciona a los 12 apóstoles reinando sobre las 12 tribus de Israel y a otros tomando diferentes heredades y responsabilidades administrativas, mientras que los creyentes de la iglesia gobernarán el mundo en corregencia con Jesucristo. A la iglesia se le promete que reinará con Cristo. Pero no solo esto. Hay que remarcar que esta teocracia monárquica no es absolutista como las humanas, sino que contempla fundamentalmente la preservación identitaria de todas las naciones, pueblos y tribus, principio que se deja ver a lo largo de toda la Escritura, demostrando una apertura y una integración que hace necesarios los mecanismos constitucionalistas y parlamentarios donde se combina perfectamente la teocracia y la democracia. Esto resulta tan lógico como evidente al analizar pasajes como este. Cito Apocalipsis 21. Y las naciones de los que hubieren sido salvos andarán a la luz de ella, de la Nueva Jerusalén, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella, la ciudad en la cual va a estar Jesucristo reinando, y sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche, y traerán la gloria y la honra de las naciones a ella, a esa ciudad donde va a estar Jesucristo. Más específicamente emplazada en donde hoy está la ciudad de Jerusalén. Por lo que vemos, este exquisito y complejo aparato de gobierno es lo que Dios tiene previsto para la reivindicación del hombre, no solo como objeto de su amor, sino también y especialmente como sujeto político. Todo el mundo ha oído hablar alguna vez del reino de los cielos, pero a este reino hay que empezar a explicarlo con las escrituras en términos más concretos, porque es el reino que se acerca cada día cuando decimos, Padre, venga tu reino. Postdata. La ingente cantidad de escrituras que configuran el estado político del futuro reino de Dios es tal que apenas si se puede resumir algo. En la Biblia está latente el desafío del reino de Dios y en la teología sistemática el deber de exponerlo exhaustivamente. Adeudo un tratado sobre el tema o una serie de artículos, pero con este busco despertar la curiosidad de los lectores y despejar dudas y perspectivas al futuro. Rosario, 22 de agosto de 2019. Bueno, este es el artículo que encabeza, que se puede leer también ahí, la introducción a este ensayo. Después de esta introducción está la introducción formal al ensayo, que fue escrita en marzo de este año, y posteriormente el desarrollo de toda esta tesis.
en un tono bastante relajado. Por supuesto, no me iba a poner a escribir una tesis de cero. Pero creo que estas páginas le hacen justicia a la escritura en estos términos en los cuales me he expresado allí. Con el correr de los años, desde el 2019 hasta el presente, he seguido estudiando esto profundamente y llegó un punto en el cual, naturalmente, comencé a escribirlo porque necesitaba hacerlo. Es un mecanismo natural que está en todas las personas, en todos los seres humanos que aprendan algo. Llega un punto en el cual tienen que darle un formato. Y esto es lo que humildemente comparto aquí. Por supuesto que hay una serie de estudios a los cuales no voy a hacer referencia para no extenderme, que van, son una especie de estudios paralelos a este ensayo. El estudio de historia, de política, de geopolítica especialmente, el estudio de teología sistemática, el estudio de escatología, todas cuestiones que me van ayudando, ¿no?, de alguna forma, a ir poniendo estas cuestiones en términos cada vez más académicos, si quieren, porque todo esto tiene que gozar en algún punto de un nivel académico para que tenga su propio peso. Es simple y llanamente eso. Así que bueno, estoy en esto, amigos. Es un honor, un placer, un privilegio poder compartirlo con todos aquellos que se muestran de una y de otra forma interesados. Desde hace meses que comencé con este canal, hay muchas personas que no esperaba cruzarme y que no esperaba entablar relaciones con ellos, especialmente en torno a estos temas, ¿no? No voy a hacer una crítica en este video sobre la perspectiva que tiene el cristianismo hoy del reino de Dios. Esa crítica está hecha de una forma muy suave dentro del ensayo. La iglesia hoy por hoy no se caracteriza por este punto de vista. La iglesia hoy por hoy cree que el reino de Dios somos todos y que el reino de Dios es algo que pasa por adentro de tu corazón, ¿viste? Una cuestión totalmente subjetiva. Esto es lo que cree la iglesia cristiana hoy. Que el reino de Dios es totalmente simbólico, subjetivo, que es un estado de ánimo, ¿no? Bueno, este punto de vista es completamente contrario. Este es el punto de vista que expone este autor, basado en lo que cree que dicen las escrituras y que va a tener un carácter completamente literal este reino cuando sea establecido. El reino no está siendo establecido en este momento, va a ser establecido en el futuro como cumplimiento de una serie de promesas hechas por Dios a la humanidad y a algunos en particular. Entonces, amigos, no me quiero extender más. Quería hacer 20, 25 minutos y me recontrapasé. Los invito a considerar esto si es de vuestro interés. Nada más y nada menos. Continuaremos con los estudios de escatología. Nos quedan años de estudio para cubrir el programa de estudios de escatología. Estamos recién comenzando. Tenemos más o menos 80 horas de video en el canal sobre teología, escatología, etc. Y bueno, ¿qué estoy haciendo ahora antes de dar por finalizado este video? Estoy escribiendo 2 libros. Uno es referido al enfoque del Evangelio de Mateo sobre este mismo tema, el reino, el escándalo judío, se llama. Va a ser un ensayo un poquito más extenso que este. Y otro libro de mayor consistencia, que lo estoy escribiendo hace años, está prácticamente terminado. Me falta reescribirlo, pero el núcleo del libro y mucho más que el núcleo ya están terminados desde el 2018, que es un libro que trata sobre la cronología
de los eventos del Apocalipsis. Yo he tomado esto como un gran desafío porque en la teología no hay libros dedicados a establecer la cronología de Apocalipsis, pero yo creo que lo tengo. Lo he puesto a prueba después de haberlo escrito durante años, lo sigo estudiando de manera crítica a ver si realmente es algo que puede soportar una prueba. Por eso mismo uno tiene que mirar de manera crítica lo que uno cree que está bien. Entonces, bueno, siendo puesto a prueba durante varios años este libro de Apocalipsis que estoy escribiendo también, pronto voy a comenzar con la escritura, con la redacción de este libro también, que va a ser muy extenso, pero que yo creo que es una obra que es necesaria porque no hay, aquellos que se dedican a estudiar esto sabrán que no hay hay de todo tipo de tratados teológicos y escatológicos sobre Apocalipsis, pero hay muy poco y muy difuso sobre la cronología de los eventos, y estoy hablando a un nivel de detalle, que se puede establecer con la escritura cuál es la cronología de los eventos tan mentados del Apocalipsis. Estoy en esto también y siento una enorme deuda con el público, con la gente que constantemente te demuestra que esas cosas no son banales, son importantes y que deben tener un lugar en la vida social, en la vida pública. Quiero decir, es necesario que haya personas que indaguen, profundicen, estudien sobre estas cosas porque hay mucha gente que le interesa y estamos tratando de hacerlo con todo el rigor científico posible dentro de lo que es la teología sistemática y muy seriamente. Entonces, amigos, tengo una gran deuda de gratitud hacia todos ustedes que siempre se muestran receptivos hacia estos temas y quería comprometerme con seguir adelante con respecto a toda esta cuestión. Bueno, amigos, nada más que esto. Tengo aquí a mi gata peluda, que se la voy a presentar aquí en la cámara, porque es la que me ha traicionado, es la que en definitiva... Vení para acá, vení, da la cara, vení y da la cara, vení, a ver. Sí, este es el ser peludito y lindo que sale en la contraportada del libro. Es un ser lindo, pero un poco traicionero, un poco traicionero porque me mandaste el abogado, me dijiste, me hiciste una demanda. ¿Cómo hiciste eso? ¿Cómo es posible? Nos vemos, amigos, cuídense.